Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día lunes 25 de septiembre. Vamos a hablar hoy día sin duda de un tema obligado e importante porque esta es una semana decisiva, el 29 de septiembre, o sea, este viernes el gobierno tiene que presentar el presupuesto 2018 y tiene que estar ajustado a todo lo que le indicó la Sala Constitucional porque el presupuesto este año fue declarado inconstitucional por no contener una serie de rubros financiados. Se está corriendo con ello, pero para esto una condicionante es la reforma de pensiones, que yo diría para variar, se vuelve a tocar el tema, se vuelve a buscar negociación a última hora. Se pensaba que hoy día podía ser un día importante y que se lograra un acuerdo de reforma de pensiones. No pasó nada, lo único que pasó es que se formó una comisión ad hoc que va a trabajar los próximos días a ver si jueves o viernes saca una reforma ya aprobada. Y el único que fue invitado a Casa Presidencial para discutir esto fue el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Guillermo Gallegos, cosa que molestó bastante a los otros secretarios generales de los partidos políticos. Está en punto neutro. Pero vamos a hablar qué significa lo que estamos viviendo y qué puede pasar. Tengo dos destacadísimos economistas que presento inmediatamente. Mauricio Chusí, economista y expresidente del Banco Central de Reserva. Muy buenas noches, Mauricio, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Luis Membreño, reconocido economista y columnista de Periódico del Salvador. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho. Gracias, un placer estar contigo y con Mauricio también. Vamos al corte a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate y volvemos en un minuto. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, Fianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a partir con Mauricio, que no habíamos tenido en el programa, digamos, a pesar que es un economista tan reconocido, culpa nuestra. Mauricio, ¿cómo ves la situación hoy día? Muchos esperaban que hubiera hoy día un acuerdo de pensiones. Hubo declaraciones del secretario general del FMLN y también del secretario técnico de la presidencia hablando de que había mucho acercamiento y que estaba a punto, pero cuando se está a punto, no es primera vez, termina no habiendo nada. Y la reforma de pensiones es fundamental para llegar al acuerdo presupuestario. Bueno, yo creo que muchos esperábamos que se llegara a un acuerdo hace varios meses. Es decir, el país viene requiriendo de un acuerdo en materia fiscal y de un acuerdo en materia del tema de pensiones, para cabalmente no llegar a estos momentos en los que la situación se vuelve apremiante y se empieza a poner nerviosa a la gente. Es decir, tanto Luis como yo tenemos varios inversionistas extranjeros que nos llaman constantemente y yo veo que los inversionistas, los que han comprado bonos del Salvador, para ser claro, en los mercados internacionales, están preocupados porque ven que nuevamente estamos llegando a fechas en las cuales puede ocurrir nuevamente un impago, o estamos haciendo tan evidente la incapacidad para llegar a acuerdos básicos que el país necesita, que también se cuestiona la gobernabilidad del país y una gobernabilidad en un sentido amplio, no en el sentido de lo que se ha interpretado como gobernabilidad aquí, que ha sido la capacidad de conseguir votos de los diputados de la oposición por cualquier medio posible. No, la gobernabilidad en materia política es la posibilidad de llegar a acuerdos básicos que los países necesitan. Y aquí estamos demostrando que nos cuesta mucho llegar a esos acuerdos básicos, lo cual afecta también la percepción que tienen los inversionistas y la comunidad de naciones, e incluso los salvadoreños nos vemos preocupados que por qué no logramos tener acuerdos básicos. Y la verdad es que las encuestas están marcando que la gente está descontenta con esa incapacidad de las principales fuerzas políticas de llegar a acuerdos básicos. ¿Por qué no logramos acuerdos básicos? ¿Hay inflexibilidad en ambas partes? Hay inflexibilidad en varias partes y surgen además cuestiones que son totalmente subjetivas. El tema de
de sacar raja política, de desgastar al enemigo, porque yo lo digo constantemente, yo no veo que Arena y el Frente se comporten como adversarios, suelen comportarse como enemigos, que lo que quiere uno es aniquilar al otro. Entonces, está ese tema, y hay otro tema, y es que vemos gente con muchos orgullos y posiciones muy inflexibles también de las dos partes. Por ejemplo, es muy difícil que los que han estado proponiendo durante 2 años la reforma de pensiones de parte del gobierno quieran dar su brazo a torcer y decir, miren, aceptamos que no hicimos bien nuestra tarea y no pudimos explicar qué era lo que queríamos y la gente malinterpretó la propuesta del gobierno. Y creo que la posición de la ICP, en el sentido de decir, nuestra propuesta es integral y no se puede cambiar nada, no se puede perfeccionar absolutamente nada, porque ya casi habían descubierto la solución más científica y más pura para el sistema. Pero se flexibiliza cuando terminan apoyando la propuesta de los 4 partidos, ¿no? Terminan los 4 partidos en lo que se ha llamado la propuesta integradora, modificando algunas cosas de la ICP, y con la llegada de este consultor, el señor Melinsky, que había sido asesor de Arena en la época de la reforma de pensiones, asesor de Arena en el 2006 cuando se volvió a modificar el tema. ¿Usted que lo conocía bien seguramente? No, yo fíjate que no tenía la oportunidad. Pero tenía conocimiento de él. Tenía conocimiento. Dicen que actúa un poco a los astres, ¿no? O sea, la medida depende que lo contrate. Bueno, es lo que yo he escuchado. Yo hasta donde tengo entendido es una persona que tiene tiene capacidad, muy buen prestigio, y como muchos consultores actúan, como tú dices, si quieres, a la medida, pero la verdad es que uno lo que pide a un actuario es que diga cuáles son los resultados, y cuando le pide a alguien que le diseñe unas modificaciones a un sistema de pensiones, no podemos esperar que ellos digan, no, si la otra propuesta es la que está buena. Luis, estamos muy atrasados. ¿Ves posibilidades de que esto tenga una solución, y una solución buena? Porque pareciera que al final vamos a terminar haciendo una cosa media, no necesariamente, digamos, como se pensaba, que fuera una solución a 20 años por lo menos. Mira, yo creo que se va a hacer lo que políticamente se pueda hacer. La verdad que los ideales que uno técnicamente busca, ¿verdad?, en el que pudiera decir, bueno, una reforma que dé para 30, 40, 50 años, creo que primero es casi imposible poder prever todo, pero al final de cuentas son políticos los que tienen que aprobar esto, y son ellos los que van a buscar dentro de las facultades que cada quien tiene y dentro de los votos que se tienen y las posibilidades de lograr que el gobierno sancione, o sea, que apruebe después el presidente de la República lo que se apruebe en la Asamblea. Creo que ahí está el kit de la cosa en este momento, ¿verdad? Y ¿saca algo los partidos políticos de derecha con aprobar su propuesta si el presidente la puede? Porque eso es lo que han dicho últimamente. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a aprobar el jueves, nosotros tenemos los votos para aprobar la propuesta nuestra, y hay que ver al presidente si la quiere, me olvidé el nombre. Vetar. Mira, yo creo que la postura es bien clara ya en este momento. Yo he estado también sondeando un poco en la Asamblea, y lo primero es lo que tú mencionabas, se forma la comisión ad hoc. Recordemos que esta comisión se había planteado para la semana pasada que se formara. No, claro, esto viene desde hace mucho tiempo, claro. Pero la semana pasada fue que ya el presidente va con sus facultades, Guillermo Gallegos, entonces dijo, vamos a formar la comisión. Lo que ocurrió fue que él comenzó a negociar con el gobierno, con el secretario Lorenzana, con el ministro Cáceres y ellos, y entonces vio una posibilidad de que se pudiera hacer dentro de esa labor que se esperaba que el fin de semana hubiera tenido un avance, ¿verdad? Pero al no darse un avance el fin de semana, entonces hoy decide que se crea la comisión y mañana se va a constituir. Entonces creo que es un buen paso, porque se retira de lo que decía Mauricio, o sea, los actores que han venido manejando esto por año y medio,
y que no han llegado a nada. Entonces creo que ese es un primer paso importante y que cambia las reglas del juego. Pero la comisionada van a estar los mismos. No, porque Lorena Peña no la maneja. ¿Esa es la gran diferencia? Y dice que Lorena entorpecía las negociaciones. Claro, o sea, recuerda que aquí hay un tema fundamental, y es que ¿en qué país del mundo ves tú que una reforma de pensiones se discuta en la Comisión de Hacienda? Claro. O sea, se discuten en las comisiones de trabajo. Comisión específica, además. Claro. Bueno, aquí entonces, la ministra del Trabajo ni sabe, digamos, que se trata de esto, y supuestamente... Y que su ministerio se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿verdad? Pero bueno, entonces... No quiero faltarle el respeto, pero la verdad, digamos, es que no la ha visto en nada. Entonces yo creo, Nacho, que lo bueno es que primero se forma la comisión, bastante tardíamente y por 48 horas probablemente, ¿verdad? Pero ya podría buscarse un consenso. ¿Qué es lo que están haciendo en lo que yo he escuchado? Es que están incorporando todos los elementos que el gobierno les ha planteado que le interesa. Uno de ellos es del que yo escuché más críticas esta mañana en los diferentes programas por el secretario Lorenzana y el ministro de Hacienda, en el que se menciona el tema fundamental, que es del 5 y el 8%, por un lado, ¿verdad? Del fondo colectivo solidario, como quiera llamarse. Sí, y el fondo individual. Y por el otro lado es qué se hace con estos dineros, ¿verdad? Okay. Entonces, y ellos llaman que hay un impuesto al trabajo, ¿verdad? Que citan a Melinsky, y entonces que las personas que no accedan a eso porque la pensión vitalicia no le llega y que no cotizan suficiente tiempo para poder obtener una pensión, que se les devuelve ese dinero. Eso ya está incorporado, según me dicen, en la nueva propuesta, que es la conciliadora ahora la que están trabajando. Y entonces lo que ellos están tratando de hacer es de incorporar la mayor parte de elementos de lo que el gobierno quiere, para entonces ya buscar con el gobierno que se pueda aprobar y que no haya un veto. Ok, pero pareciera, digamos, no sé si se puede hacer un resumen de esta manera, que el gobierno flexibilizó, dejando a un lado su propuesta inicial de un sistema mixto, y porque la verdad es que no tuvo ningún eco en el resto de los partidos políticos, flexibilizó en ese aspecto. Al final se acercaron estableciendo una propuesta gubernamental, yo diría bastante parecida, pero con unas cosas fundamentalmente diferentes a la propuesta ICP. Y ahí surge la propuesta de los partidos políticos, la integradora, y ahora está en una propuesta conciliadora. Quiero que en el próximo bloque vayamos a conversar sobre las diferencias realmente de las dos propuestas que están hoy día en la mesa, la de gobierno y la integradora de los partidos políticos, y ver, digamos, cuáles son las cosas que le conviene de uno y de otro a la gente, al final, digamos, a quien cotiza. Ya volvemos. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera delinquir. Ayúdanos a lograrlo pagando tus tributos a tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan. En Integral, cumplimos nuestras aspiraciones con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Cada dolor de cabeza es diferente. Jimena no aguanta la luz. A Natalia le molestan los ruidos fuertes. Daniel no puede concentrarse. Cada cabeza es única. Y para todos hay una solución. Contra tu dolor de cabeza, Dolofin Rápida Acción. La fórmula que pone fin a tu dolor de cabeza. Un producto de la familia Dolofin. Laboratorios López, una empresa de Grupo Procaps.
segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, a ver, aparentemente las propuestas se acercan bastante y tú me decías en el corte que tienes información que ya es bastante poco lo que falta por acordar, ¿no? Correcto, es decir, yo creo que ya las posiciones la semana pasada se habían acercado mucho y la última propuesta que tú llamabas conciliadora, ya prácticamente incorporó los elementos que le faltaban a la propuesta de los 4 partidos de oposición, que eran fundamentalmente, primero, de que los recursos que entraban al fondo no servían para computar la pensión. Se incorporó también el tema de que en caso de la contraprestación, para que no sea un impuesto al trabajo, tiene que haber una contraprestación. La contraprestación es que sí van a haber cuentas individuales, que inicialmente no habían cuentas individuales. Perdón, se aceptó que se asemejaba a un impuesto. No, se aceptó que era un impuesto. Sí, porque un impuesto, para que no sea un impuesto, no tiene que tener una contraprestación. Sí. Entonces, al no tener una contraprestación, era un impuesto. Porque solo... Y no podía haber un impuesto constitucional dentro de un sistema de régimen pensional. Entonces, solo retribuía a las personas que vivían más de 20 años. Entonces, ahora resulta de que la modificación que se hace es que primero se incorporan cuentas individuales en el fondo común, porque la propuesta de la ICP no tenía cuentas individuales en el fondo común, sino que todo entraba a un fondo, ni siquiera en carácter nocional. Ahora sí se lleva en carácter individual, y las personas, si mueren antes, reciben todo lo que habían ahorrado también en el fondo común. Entonces ahí surge un tema que hace que se vuelva más flexible, y ese fondo además tiene rendimientos, y la pensión ya no se va a calcular únicamente por lo que quedaba en el fondo individual, sino que por la totalidad del fondo. Y quizás la única diferencia fundamental que va quedando es el tema de que en el caso de la propuesta del gobierno, el fondo común paga las pensiones, más bien, funciona como un FOP, no paga pensiones, sino que paga las necesidades de pensiones del sistema, y se crea una deuda implícita. Ya no se emite. Pero para aclarar esto, a ver, es bien difícil. ¿Quién va a pagar la deuda de pensiones? ¿Los cotizantes? La pagan los cotizantes de ese fondo. Ya hasta ahora la ha pagado todo el país. Sí, la pagaba el gobierno mediante la emisión de SIPs. El país. La pagaba el país. Correcto. O sea, todo el país. Hoy día la van a pagar solo los cotizantes. Hoy la van a pagar los cotizantes. ¿Significa eso de que en términos de rendimiento baja el rendimiento de una cotización? Definitivamente que va a bajar el rendimiento, aunque ahora ya le dieron solución, porque los dos fondos se van a juntar, y lo que se hace es que se tira para adelante. También Ahora, perdón, ¿qué tanto afecta de que a mí, porque los dos concuerdan en que se suba la cotización del 13 al 15%, lo que significa esto, que el cotizante va a pagar 1% más y el empleador 1% más. Correcto. Pero de ese 13% hay dos posiciones. Uno de que vaya el 8% al fondo y solo quede el 5%
A ver. En la cuenta individual. En la cuenta individual. Y el otro, digamos, es que vaya el 5% y quede el resto a la cuenta individual. Correcto. Yo creería, en términos particulares, que a mí me conviene más que quede más plata en mi cuenta individual. ¿O no? ¿Ah? Supuestamente sí. Supuestamente sí. Entonces, lo que hay que decirle a la gente va hoy día, el cotizante también, o sea, va a pagar consecuencias. Es que definitivamente cualquier tema de pensiones, alguien lo tiene que pagar. Hasta la fecha, cuando tú dices lo paga el país, lo paga toda la población mediante sus impuestos. Aunque se pague con deuda, la verdad que esa deuda la van a pagar todos. Sí. Los que tienen trabajo formal y cotizan para las AFPs y los que no tienen trabajo formal. Entonces, si resulta que el 78% de la población no cotiza a las AFPs, entonces resulta de que ese 22% que tiene posibilidades, porque no todos van a tener pensión, están recibiendo un subsidio del 78% de la población. Entonces, se dice, bueno, miren, no es justo que toda la población pague el sistema de pensiones, sino que el sistema de pensiones lo paguen en buena medida, porque no lo llegan a pagar todo, los cotizantes. Y ahí es donde tú mencionabas, es decir, mucho se ha dicho que no es cierto. Poco se le ha explicado a la gente que definitivamente con las dos propuestas, los que pagan... En cualquier caso, la gente que va a pagar la mayor parte de este cambio en el sistema de pensiones van a ser los cotizantes. Hay una parte que todavía queda en manos del Estado en los dos casos. Pero ¿qué porcentaje queda en manos del Estado ahora? ¿Cuánto baja, digamos? Si hoy día estaba pagando 600 millones, creo que este año, el Estado, ¿cuánto podría quedar pagando a futuro después de estas reformas? Mira... ¿100 millones? No más. Más. Bastante más le va a tocar al Estado. En la propuesta del Estado le tocan como 450 millones. Según Cáceres, 390 millones. Sí, en la propuesta ICP, 600 millones. Pero me han dicho que no, algunos economistas. Y en la propuesta, y si no hay reforma, 900 y tantos millones. Correcto. El dato de 900 millones si no hay reforma es real. Sí. Los 600 millones de una y los 390 de otra, es lo que me han dicho, digamos, que se está jugando ahí con las cifras. Lo que pasa es que en el caso de la propuesta de la ICP, lo que se hacía es que se seguía emitiendo SIPs. Ajá. Y se financiaba con SIPs. Eso no ocasionaba un problema de caja, pero sí la deuda del país todavía continuaba subiendo. Ok. Luis, la diferencia entre reformas, y lo importante es explicar a la gente cuál es su afectación también en todo esto, ¿no? Mira, yo creo que lo importante aquí es qué se hace con el dinero, ¿no? Y qué se recibe. Entonces, son los 15 puntos que estábamos hablando, que se sube de 13 a 15 puntos porcentuales de cotización. De eso, entonces, el gobierno plantea que 5 vaya a una cuenta individual y que 8 vaya a una cuenta colectiva. Y entonces, con este 5 y después con este 8 que se lo gastó el gobierno para pagar todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tanto los certificados de traspaso como los certificados de traspaso complementarios, como las pensiones del Seguro Social, del INPEP, los SIPs, la pensión mínima, etcétera. Con esos 8 puntos, el gobierno solo tiene que poner más o menos 250 millones de dólares. Entonces, que es el 5% del presupuesto, que el ministro es el que ha venido diciendo que pone el 5%, ¿verdad? Le recuerda que la recaudación de ingresos corrientes son 5.000 millones más o menos, el 5% son 250. Entonces, con eso, con ese 8%, el gobierno se lo lleva y lo paga hoy. Y entonces después dice, ese 8% más el 5% que tienen las personas ahorrados, entonces es una sola cuenta, que es el 13,5, que da al final porque es 5,5. Y entonces con ese 13,5 se calcula la pensión. El problema es que el dinero se gastó, este 8% al inicio, y entonces es el concepto de nocional, que hay una deuda implícita del gobierno. Ya hemos explicado, pero hay que explicarlo siempre. Nocional es como una promesita. ¿Sí? Exacto. Es una promesa, vaya a creer.
vaya a saber usted, como decía un amigo mío, recordado periodista. Y entonces lo que dice es que dentro de 20 años que tú te retires, aquí dice que el gobierno te debe, porque hace 20 años tú le prestaste este dinero y entonces va a sumar lo que sí tenés con lo que el gobierno dice que te debe, ¿verdad? Que reconoce que te debe, y entonces con eso se calcula la pensión. En el otro caso, en la propuesta que viene de la ICP y que es la que toman los partidos políticos y le agregan y le quitan algunas cosas, y es la integradora, es al revés. Lo que se dice es 8 puntos van al ahorro individual. Más al ahorro individual. Y 5 van a una cuenta que es para un fondo común. Un fondo común que va para la vejez, ¿verdad? Y para que pueda ser, ¿cómo se llama? Un 5% que ¿verdad? Se termina reduciendo a un 2% en el 2050. Sí, y eso también recibe una cotización sobre las pensiones adoptados, que están muy bien. Entonces ellos, que están muy bien, van a tener que pagarle a un fondo común. Entonces eso va bajando en el tiempo, del 5 al 2%, ¿verdad? Y esto sirve para que la pensión sea para toda la vida también, ¿verdad? Que eso y pensión mínima vitalicia, también. ¿verdad? Entonces, con esos 2 fondos, la diferencia es que el gobierno viene y suma los 13 y aquí no. Aquí es el 8, ¿verdad? Y entra a jugar en la medida que la persona vive más de 20 años. Entonces ahí venía todo el tema de que si la persona no vivía más de 20 años, entonces no iba a recibir nada de algo que había ahorrado, a pesar de que sí tenía un seguro implícito, ¿verdad?, de longevidad que hay que pagarlo. Pero eso es más o menos un punto de los 5. Entonces eso ha sido parte de toda esta discusión y yo creo que ya más o menos se ha llegado a un acuerdo. Ahora el problema es, yo lo que todavía no escucho es cómo queda ese 8 y 5, si queda 8 y 5 o 5 y 8. La propuesta de Melinsky era dejémoslo en 6,5. No, la de Melinsky era Dios proveerá. Bueno, me llamó la atención además, mucho eso. ¿verdad? Pero decía él, vale, transemos en la mitad. Yo escribí un artículo la semana pasada y decía, dejémoslo en 6%, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas, ese es un tema medular, ¿verdad? De cuánto es lo que te queda en tu cuenta individual, cuánto es lo que te queda. Ahora ya no es un fondo común, como decía Mauricio, sino que ya es también individual, ya queda individualizado de quién es qué, ¿verdad? Y al final de cuentas entonces se calcula de manera diferente que lo que se había estado hablando, la pensión, ¿no? Ok, yo no puedo pagarle a ustedes como consultores. Hay gente que lo hace, digamos, empresas sobre todo. Pero si yo pudiera, digamos, obtener gratis de ti ese consejo, ¿cuál me aconsejarías tú? Yo prefiero pájaro en mano. ¿Ah? Yo prefiero pájaro en mano. Pájaro en mano. La y eso es el 8. De los partidos. Del 8. Correcto, porque ese es mi cuenta individual. Y lo otro es una promesa. ¿Y tú, Mauricio? Yo quiero aclarar el tema de la posición esa que Dios proveerá. Los fondos de pensiones tienen el 82% de sus inversiones en títulos del Estado. Y al igual que esas pensiones, el Dios proveerá se puede aplicar a que Dios proveerá los recursos para pagar esos 7,000 y pico millones de dólares que tienen invertidos las AFPs en bonos del Estado. A esta fecha. Es decir, a esta fecha ya. A esta fecha ya. Sí, pero nunca sabemos los comportamientos de los próximos gobiernos. Los mismos comportamientos vamos a ver para el pago de los bonos que para el pago de las pensiones. Ajá. Si no pueden pagar los bonos, va a ser más difícil que paguen las pensiones. ¿No me quieres recomendar cuál de las dos opciones es la mejor? Yo fíjate que yo lo que me inclino, yo lo que veo es la necesidad de que lleguen a acuerdos básicos. ¿Sí? Ya están tan cerca. A mí el tema de seguir emitiendo SIPs no me gusta, porque yo creo que el haber explicitado la deuda de pensiones en este país fue un disparate. Y lo quiero poner así, es decir, son muy pocos los países, y me atrevo a decir que no alcanzan ni los dedos de las manos a nivel mundial para pensar en países que tienen explícita la deuda de pensiones, que fue lo que hicimos aquí. Si los países explicitaran su deuda de pensiones, estaría quebrado todo el mundo prácticamente. Es decir, el hecho de no seguir emitiendo SIPs yo lo veo como una gran ventaja. Pero además de eso, es decir, cuando uno revisa las pensiones que tocan con un sistema y con el otro son muy similares.
Cuando uno ve el costo futuro, en uno son 2.600 millones de dólares y en el otro 2.800 millones. La diferencia no es significativo en el valor presente de los dos fondos. Entonces, puede ser cualquiera de los dos, y sobre todo con las modificaciones que ya le hicieron a la propuesta conciliadora, yo diría que cualquiera de los dos sistemas es bueno, que lo que urge es que se ponen de acuerdo. Y quizás el tema que puede ser que no esté también mencionado en este proceso es que junto con el tema de la reforma de pensiones se ha llevado al país al punto que necesitamos aprobar las reformas al presupuesto de 2017. Y no me extrañaría a mí que parte del entrampamiento que hay en la negociación política gire más alrededor de los 260 millones de dólares que se requieren que alrededor de llegar a un acuerdo en el sistema de pensiones, porque para mí ya las posiciones están tan cerca que no debería haber otra cosa más que orgullos. Bueno, vamos al corte. En el próximo bloque vamos a hablar, ya solucionado el problema de pensiones, que se soluciona, y si no se soluciona también, viene luego el presupuesto. Y esto tiene que estar listo este próximo viernes. Ya volvemos. Planes postpago 360 de Claro. Con smartphone incluido. Más navegación. Más redes sociales. Más llamadas ilimitadas. Y Claro sin fronteras. Una oferta redonda que incluye todo. Pásate a Claro, la mejor red de internet. Claro que sí. Llévate un LG K8 en plan $30 con 3 GB de navegación, más 3 GB de Twitter, WhatsApp ilimitado y 200 minutos a todas las redes. Claro que sí. ¿Tramitaste tu DUI? Ya cumpliste 18 años. Ya está listo. Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Pide a tus familiares y amigos que cuando envíen sus remesas familiares solicitan que las recibas en el Sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, aquí seguimos conversando, digamos, siempre, porque los temas son interesantes. Son profundos. Y son calientes normalmente este tipo de temas, que este es un tema que marca la vida de una parte importante del país, ¿no? Y de otra parte importante que, Dios mío, que es el 75% que uno dice, ¿y qué va a pasar el día de mañana con ellos? Que no tienen nada, no tienen ningún futuro económico. De cobertura no se habló nada, y parece que a nadie le interesara, ¿ya? Y ese es el gran pecado, digamos, porque ese es un pecado del gobierno, básicamente, ¿no? Que tiene que llevar la batuta para eso. ¿Pero qué? El ministro dice, tengo listo el presupuesto, ya, hoy le leí, listo el presupuesto, está todo listo para presentarlo este viernes, solo falta el presupuesto de pensiones. Si hay acuerdo, si no hay acuerdo, no sé dónde voy a sacar 925 millones para el próximo año. Si se aprueba la propuesta del gobierno, voy a tener que poner solamente 390 millones. Y si se aprueba la propuesta de ICP, dice él, aunque hoy día ya esa propuesta no está en la mesa, dice tengo que pagar 600 millones. ¿Es verdad esto? Sí, la verdad que lo que está esperando el ministro es que le definan las reglas del juego. Para sí, pero 600 millones me parecería que no es así. Tengo la impresión. Mira, lo que pasa, Nacho, es que recuerda que son dos pagos los que se hacen. Uno
son más o menos 500 millones, que es lo que le transfieren las AFPs al gobierno en 4 pagos trimestrales. Sí. Y eso es para pagar las pensiones vigentes, digamos. Y por el otro lado, es lo que el gobierno le paga a las AFPs por los certificados de inversión previsional de intereses y capital. Lo que nos son paga a los 200, nosotros, no la AFP. Cabal. A nosotros. A los ahorrantes. 230 millones que era este año. Entonces, si tú sumas los 500 más 230, son 730, más o menos, ¿verdad? Entonces, eso es... Una propuesta lo hace ahorrar 200 millones, 230 millones, y la otra le hace ahorrar casi la mitad. ¿Es así la diferencia? O sea, lo que pasa es que si tú te llevas el 8%, es diferente que si te llevas el 5%, ¿verdad? De lo que tú recaudas al año. ¿sí? Al final, ahí depende. Nosotros claro, pagamos. porque la diferencia lo vas a tener que pagar con impuestos. Eso es lo que la gente tiene que entender. Sí. Y si se hubiera llevado esta discusión en términos populares, no estaríamos hablando tan fácilmente de esto. Bueno, está parecido a cómo se aprobó el dólar, de un día para otro. Bueno, aquí llevamos año y medio. Aquí llevamos año y medio, pero igual va a ser... Pero, sí, claro. Pero ha faltado dentro de una... Ha faltado explicarle a la gente. Yo creo que en septiembre del 2015, que el gobierno hizo su propuesta con el sistema mixto, yo recuerdo en una reunión donde habían varios economistas haberle planteado al ministro la necesidad de que explicara, primero que explicara el problema, y después de que se explicara la solución que estaba planteando. Y yo siempre tuve la impresión de que el gobierno nunca pudo explicar. ¿O no quiso? Yo creo que no pudo explicar, porque trataban de explicarlo y nunca quedó claro. El tema es complejo, sin duda. Es que yo creo una cosa, si esto se lo explica a la gente, no pasa. Es que lo que sucede es que el sistema se arruinó. Porque la gente lo que ve es que tiene, primero, el sistema parte mal, parte con una serie de conceptos que tenía el mismo sistema de reparto, en el sentido de que la edad de retiro es muy baja, en el sentido de que antes te podías retirar con 25 años de servicio, no importaba la edad. Yo me recuerdo haber conocido una persona que se retiró a los 46 años, una señora. Bueno, la Fuerza Armada. Y entonces uno dice, bueno, a los 46 años. Y la otra cosa es que se vendió como que el sistema de pensiones privado iba a generar pensiones superiores a las pensiones que daba el sistema público, que eran absurdamente altas. Porque con una cotización del 3,5% pagaba 70% sí, de pero pensión. eran políticas. Eran pensiones políticas. Pero la modificación que hace el expresidente Saca con el decreto 100 hace que las pensiones privadas sean iguales que las públicas, y todo el concepto del sistema de pensiones privado se dañó. Ya. Entonces la gente cree que puede tener pensiones de 70% del salario, y eso solo se puede tener si uno aporta más o si uno ahorra más. Ahora, lo que sí me gustó de hoy del ministro de Hacienda en un programa matutino fue que dijo, mire, ante la pregunta del entrevistador si puede ser 75%, le dijo no. En el mundo son 45% con suerte. En Estados Unidos casi todos son 30%. Claro. En Japón son 30%. Yo siempre lo repito porque y eso es lo para que la gente entienda esa realidad. Exacto. Solo algunos países de Europa. Claro, los países nórdicos. El nórdico, Holanda, Suiza, Finlandia, creo. Suecia. Que pueden otorgar pensiones del 70% porque usted paga 50% de impuesto. Claro. Claro. Aquí pagamos el 13% y nos volvemos locos. Cuando usted paga el 50%, sí usted puede tener mejores pensiones. Pero si no, no. Como hace el norteamericano y el japonés, ahorran en su vida aparte del sistema de pensiones y buscan otra forma o tienen otros. Y por eso es bien importante sincerar las cosas, Nacho. Eso es lo importante. No exagerar ni unos ni otros con cuánto se puede dar, y que en realidad la gente sepa que van a dar. Ha faltado decirle a la gente, la realidad es cerca esta. Del 40%. El mundo cambió. Antes la gente se jubilaba y vivía 10, 15 años más. Hoy puede vivir 30 años más. Y además, las mujeres y los hombres se retiran con la misma edad y a una edad muy superior a lo que normalmente el promedio en el mundo ahora anda en 65 años,
Y tú tienes gente que se está retirando en algunos países a los 70 y tantos años. Claro. Porque no alcanza. Porque además un día a los 70 está joven todavía. Claro, la gente está pollona. No, de verdad. O sea, sí, claro. Uno dice, me acuerdo, nuestros padres a la edad nuestra se veían viejitos. Sí. Hoy día mire cómo nos vemos de bien. Levantémonos el ánimo. Si no lo decimos nosotros, ¿quién, no? Bueno, el tema es tan absurdo que tú cotizas 25 años y la esperanza de vida de una mujer que llega a los 55 años son 29 años más. Claro. O sea, cotizar 25 y vas a estar jubilado 29 en términos estadísticos. O sea, nada soporta. Y eso no se puede. Y con una fracción, o sea, con el 15% de lo que estás cotizando. Sí, claro. Bueno, ¿qué esperan ustedes que lleve este presupuesto? Porque aquí vamos a ver las magias que va a hacer el ministro para entregar un presupuesto. Yo creo, Nacho, que esté financiado. Hay una parte que está pendiente y es que antes de todo esto hay que arreglar el presupuesto del 2017 también. Y lo que resta este año, 261 millones. Y ahí partamos de la resolución de la Sala Constitucional que dice, mire, gobierno, usted tiene que incorporar estos y estos gastos que no están incorporados en el presupuesto. Y el ministro presentó el 4 de septiembre el presupuesto de 2017 con los gastos que le ordenó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ahora él quiere pues que se le apruebe eso, y eso significa que Arena tiene que dar los votos para 260 millones de deuda adicional. Y el otro tema es, como decía Luis, el 30 tiene que estar presentado el nuevo presupuesto 2018. Del 2018, y para eso tienen que estar definidas las reglas del juego con el tema de pensiones, porque si no hay reglas del juego, él tiene la obligación, después de este fallo de la Sala Constitucional, si no hay una ley, una modificación a la ley de fondos de pensiones, entonces él tiene que presentar un presupuesto desfinanciado en 900 millones, es decir, un presupuesto que va a requerir de una negociación entre Arena y el Frente para obtener 900 millones de deuda para el próximo año. Y ahí entra el otro elemento, que es el 4 de octubre, hay que empezar a pagar 91 millones. 91 millones, porque no es que se requiera todo, sino que ahí se empieza a pagar la cuota de octubre. Okay. Dame un minuto, por favor, Francisco, porque me estás diciendo que se me acabó el tiempo de este bloque, pero ¿cómo ves de que se pueda lograr esto, ¿no? Que estamos a días y hay que cuadrar el presupuesto 2017-2018. Mira, yo creo que 2017 ya lo debe tener cuadrado el ministro, ¿verdad? Y 2018 es el que ya supuestamente le va a presentar. Pero 2017 lo tiene cuadrado, pero le faltan 260 millones para terminar el año. Claro, está cuadrada la diferencia. El problema o sea, él sabe cuánto necesita. El problema es la diferencia. Claro, y unos cuantos votos, ¿verdad? Ajá, pero sí. Ya está definido, según él, que necesita 260 millones de dólares para terminar el año. Y por el otro lado, el presupuesto del próximo año, ahí él dice que el día de hoy le iba a presentar al presidente la tercera versión para que eso pasara al Consejo de Ministros en esta semana, solo esperando la respuesta de la Asamblea Legislativa de aquí al jueves. Para el viernes está presentando el presupuesto de 2018 con todos los elementos ahí incorporados, es lo que ha indicado el ministro. Si no hay reforma de pensiones y si no hay este préstamo de 160 millones, sí que digamos, hay una explosión fuerte, ¿no? Mira, si no hay una reforma de pensiones, el problema comienza el 4 de octubre. Que hay un impago. Sí, o sea, durante los siguientes 15 días va a haber un segundo impago. Mira, es tremendo. El 11 de octubre creo que es el siguiente pago. Son varias fechas en el mes, yo no conozco 4, sí. 4, 11 y de ahí creo que 21. Bueno, sí. Señores, ¿y aguanta el país otro impago? No. Ya, vamos al corte, volvemos rápidamente ya con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas,
Seguro de daños. Fianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bandesal reconoció el aporte de sus aliados de cooperación proveedores de fondos y de manera especial la destacada gestión de las 71 instituciones financieras que intermedian sus recursos a través de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Les motivamos a profundizar su trabajo a favor de los sectores productivos y así crear oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. A ver qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Vamos a darle curso a las opiniones de nuestros amigos televidentes. Dice Miguel Pineda, lo vemos ahora en pantalla, o más bien Carlos Rodríguez dice, ¿cuál será el porcentaje de personas que tienen su principal fuente de ingresos en un jubilado y en qué les afectaría una nueva reforma? Rodrigo Bella, buenas noches. En el caso de los beneficiados, ¿debería aplicar a hermanos y no solo a esposas e hijos o padres? Piden que hablen al respecto. Kelly García dice, pero comisión especial ¿para qué? ¿Es que acaso no hablamos demasiado y hacemos poco? A estas alturas todo debería estar claro, dice, respecto a las cuestiones. Juan Carlos Sura dice, ¿cuánto creen ustedes que es lo justo para que lo queden las AFPs? Porque se acusa de lo que se pretende es mucho. Saludos. Dice J. Morán, Nacho, ojalá presenten cuadros comparativos y digan con claridad para cada uno cuál es la mejor propuesta en el tiempo para pensionados y el país. Adriana Escobar dice, yo no quiero que de cada $100 que gano, las AFP se queden con $20. Eso es tan injusto para el trabajador. Carlos Portillo dice, ¿cómo quedan los optados en ambas reformas? Luis Ponerges, ¿por qué el Estado tiene que pagar la deuda y los empresarios privados las ganancias? Flavio Vaquero dice, lo pagan todos, nos disminuyen en rendimiento, aumentarán cotización y de ribete, ¿siguen teniendo ganancia con el dinero? Pregunta. Sergio Mayán finalmente dice concretamente, ¿qué pasará si se vuelve a caer en impago? Vamos al estudio para las respuestas de los amigos. Francisco, muy buena pregunta, solo dime cuánto tiempo tenemos para responder toda esta interesante pregunta. A ver si me dan tiempo por acá, por favor. Ya, 6 minutos, imagínense. Bueno, pero ustedes son magos de la finanza. Rapidito, le voy a dejar a Luis la segunda parte. Los que reciben pensiones son como 170,000 jubilados. Entonces esos son los que son beneficiados de eso. El utilizar a la esposa y a los hermanos, la beneficiaria, normalmente la esposa, pero los beneficiarios los define la persona que está afiliada a la AFP. Yo defino quién quiero que sea mi heredero. Normalmente beneficiario sí. En caso de. Pero no sé, yo creo que sí, aquí uno define quiénes son los beneficiarios. Sí, pero también hay una prelación. Primero va la esposa y los hijos, sí, y después van los hermanos. Si no hay esposa, hay hijos posiblemente. Claro. Sí, si no hay esposa y hay acompañantes. Y si hay fondos también. Pero sería bueno aclarar esto, realmente. Sí. Habrá muchos casos. La comisión especial, como explicábamos, lo que sucede es que la Comisión de Hacienda nunca quiso entrar a discutir el tema de pensiones, entonces los diputados piensan que con una comisión especial se va a forzar a los del frente a que entren a discutir el tema de pensiones a nivel legislativo. Yo creo que las necesidades siempre terminan en este tipo de soluciones que no son buenas, porque tiene razón la persona que dice, hablamos mucho y concretamos muy poco. La señora que decía que lo que le paga por $100 que paga de salario es $20, creo que está equivocada, es únicamente $2, es el 2% y no el 20%. Y en los optados... ¿Y esto va a bajar?
y va a bajar. La idea, en ambas propuestas la tendencia es la integradora se está reduciendo, no me recuerdo cuánto, y la del gobierno lo baja a 1.50. De 2.20 a 2, y Melinsky proponía, el gobierno 1.50 y Melinsky 1.90 proponía. Ya. Los optados en ambas propuestas, los optados van a tener, los que ya tienen pensión, van a tener una reducción del 10% en sus beneficios. Creo que en la de la integradora o conciliadora les quitan el 10% a los optados. Y ese 10% va a ir a un fondo solidario. Va al fondo solidario y le ponen un techo de $2.000 como máximo. Algunos ganaban 5.000. Es irreal, totalmente. Lo siento, esto va a ser un golpe más duro para ellos, ¿no? ¿Ok? La última pregunta no la notaste. Como que al optado, ¿disminuye el rendimiento de la gente con estas propuestas? No, por el contrario, lo que ocurre es que hay varias opciones, ¿verdad? Una, la original de la ICP, era el 6%, ¿verdad? Que subía la tasa de interés. Ahorita recordemos que es LIBOR más 0.75, que subía el 6%. Después estaba la del 4% y ahora está la de Parker, digamos, que comienza en 2.5% y después de varios años va subiendo hasta que llega al 4,5%. Entonces, ahí están las diferentes alternativas. Vamos a ver cuál es la que se escoge sobre la tasa de interés, pero la tasa de interés va a ser mayor, ¿verdad?, que lo que ha habido hasta ahora. Ya. La Comisión Ad Hoc, ¿tú piensas que es mejor que la Comisión de Hacienda? Mira, yo creo que es súper tarde, ¿verdad? Este es un mecanismo político de presión. Estamos hablando de martes y miércoles. Sí, este es un mecanismo, tendría que ir a plenaria. Es un mecanismo político de presión y de discusión, porque recuerda que aquí ya es una sesión permanente hasta que saquen el acuerdo, ¿verdad? Porque el acuerdo, aparentemente, la planeación de ellos es que para el miércoles en la tarde o a más tardar el jueves en la mañana esté listo el dictamen y entonces se pueda votar en la plenaria. Quiero preguntarles por una cosa adicional, que es lo que decía Fusade ahora, que para el presupuesto del próximo año debería tener en cuenta, digamos, los ingresos adicionales que va a tener el país, por dos vías básicamente. Uno son los ingresos provenientes del pago por concesiones del espectro radiológico, y por otro lado la venta de acciones del Estado en algunos ingenios. Sí. Mira, ¿esto es significativo? Pues siempre es significativo. Ahora 60 millones es significativo, ¿verdad? En este momento hay dos concesiones de dos de las principales telefónicas que se debería dar antes de fin de año. Hay otra que iría a principios del próximo año. Hay otra que estaría más adelantito, ahí por marzo o abril. Y eso más o menos puede andar suma todo eso? Por unos 60, 70 millones, dependiendo del precio. Y después... Estaba bien equivocado antes, que se hablaban de que eran 300 millones, ahí 400 voy, pero sí va a ser. Lo que pasa es ¿Así va a ser? Sí, lo que pasa es que después viene el 4G. Y el 4G es el que vale. Pero eso ahí depende de cuándo lo saque el gobierno de licitación. Entonces, ese precio es el incierto. Pero hay quienes dicen que puede ser 200, 250 millones, eso. Las concesiones, nada más de ampliación, digamos, de las concesiones ya vigentes, esas son por 20 millones más o menos, 25 millones. Aproximadamente la venta de ingenios, de acciones. Yo estaba calculando más o menos 60 millones, no sé si tú has hecho números. Sí, en base a los precios que salieron publicados y todo, más o menos. Yo creo que hay recursos considerables. Eso te quería acabar. Sí, porque si sacamos, vaya, 50... Hay que ordenarse, eso sí. 50 o 60 millones de los ingenios, 50 o 60 millones de las... ¿Concesiones? De las concesiones, más el 4G, podemos estar hablando de 1,5% del PIB el próximo año. Fusade dice que hay que tomarlo en cuenta en el presupuesto. Yo lo veo difícil que se pueda tomar así en cuenta en el presupuesto. A ver, cuenta en el presupuesto, pero no para aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que me extraña. Yo no he leído el paper de Fusade de hoy, pero sí me extraña a mí que se recomiende que se tome en consideración eso, porque va a afectar el monto de los ingresos, si se toma en consideración para el presupuesto, e incluso son fenómenos inciertos. ¿A cuánto se van a vender las acciones de los ingenios y cuándo? ¿A cuánto se van a vender las concesiones y cuándo? Pero se puede calcular aproximadamente.
pero eso suele ir más bien que cuando salgan las autorizaciones, que eso entre a Empieza el ingresos, proceso. ingresos No necesariamente va el próximo año. Y lo otro es que recuerda que unos ingresan a la CIGET, otros a Corsaín, ¿verdad? Sí. No necesariamente al Fondo General. Obviamente, Sí. probablemente una buena parte va a ir a Fondo General, pero no entran directo al Fondo General. Muchísimas gracias, Luis, por estar esta noche. Gracias a ti, Nacho, un placer. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto. Muy amable. Ha sido interesante tenerlos ambos esta noche. Yo los espero mañana. Mañana a las 8 vamos a estar con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Interesante entrevista la de mañana. Los espero. Que pasen muy buenas noches.